Es decir, que existen de hembras y machos, a excepción solamente de una de las especies, que es quien que tiene otro tipo de reproducción. Monocénico. ¿Cuál de los nematodes que mencionaron tiene otro tipo de reproducción? ¿Han estado atentos o no? ¿Qué se reproduce por partenogénesis? ¿Quién es? Estrongiloides. El estrongiloides, pues, ¿no? Entonces por eso dice, tienen que entender bien, ¿no? Dice, no todos los nematodes tienen la misma característica. Ahora, entre las generalidades de los nematodes, vamos a ver que hay diferencias con los éstodes, ¿verdad? Uno que tiene el cuerpo, digamos, su soma es cilíndrico, ¿no? Es decir, dentro de su soma, a un borde transversal vamos a encontrar diferentes tipos de órganos, es decir, órganos digestivos, órganos nerviosos, etcétera, del sistema nervioso, ¿no? Entonces, tiene es una cavidad, ¿no? Es una cavidad no concreta, así como nosotros los seres humanos tenemos cavidades también, igualito. Entonces tenemos ya organismos más evolucionados. Ya, ahora, dentro de las características generales, ya, ¿cómo podemos resumir todo lo que ustedes han hablado? Dentro de todo este grupo, siempre las hembras van a ser más grandes que los machos, para todos, ¿no? Y que los machos van a tener por peculiaridad, en este caso que el extremo posterior es curvo y termina con la espina o espícula copulatriz, ¿no? A excepción de los originarios, ¿no? Bien. Aparte de ello, vamos a entrar a la parte de Ascaris, ya. A ver, ¿qué cosas hemos entendido en lo que es, vamos a ir analizando uno por uno? En el caso de las cariáceas, ¿cuántas formas de patología se pueden presentar? ¿De cuántas formas? ¿De cuántas formas se puede presentar la patología por ascariasis? Dos. ¿Uno cuál es? Uno es a nivel pulmonar y el otro a nivel digestivo, ¿no? O intestinal. Nos ha hablado su compañera sobre el síndrome de Loeffler. ¿Qué hemos entendido por el síndrome de Loeffler? Que vendría a ser un cuadro en las vías pulmonares. Cuando el parásito al ingresar se va por el sistema venoso y llega a los alveolos, destruyendo lo que es la Claro, capilar. el síndrome de Loeffler es un cuadro muy parecido a un cuadro de tuberculosis, ¿no? Porque se caracteriza como un cuadro de hemoptisis, ¿no? Disnea, fiebre, etcétera, ¿no? Entonces ya tenemos para hacer un diagnóstico diferencial, no solamente con tuberculosis, sino con otros cuadros intestinales, con otras parásitos intestinales. Dentro del grupo de los nematodes, ya vamos a encontrar un grupo de nematodes que corresponde al grupo de los geohelmintos, o que conforman el grupo de los nematodes de la geohelmintiasis, ¿no? ¿Por qué se le dice geohelmintos? ¿Por qué se le dice geohelmintos? Claro, porque parte de su ciclo biológico lo realizan en el suelo, es decir, sus huevos maduran en el suelo y por ende los suelos o la tierra contaminadas forman parte del mecanismo de transmisión para esta parasitosis, ¿no? Ahora, debemos de remarcar que esta parasitosis es endémica ¿de qué área? ¿De qué áreas son endémicas? De zonas tropicales, ¿no? Es decir, de zonas lluviosas. Es por ello que aquí en la costa no tenemos nosotros casos de ascariasis, no tenemos casos de trichuriasis, no tenemos estrongiloidiasis, no tenemos orfidariasis, porque no es endémico de la costa, a excepción del enterobio orbicular, sí, ¿no? Eso sí lo podemos tener en las 3 regiones del Perú, ¿sí? Entonces, pero sí podemos tener pacientes diagnosticados acá con Ascaris, sí podemos tener, ¿por qué? ¿Ustedes cómo pueden diagnosticar? ¿Cuál sería la explicación de que ustedes encuentren un paciente con Ascaris acá en la costa, en el hospital donde estén trabajando? ¿Ah? Por la migración, ¿no? Por la migración. Es uno de los factores predisponentes para encontrar casos de ascariasis acá en la costa, ¿ya? Entonces, ¿y qué cosa es el ciclo de luz? También nos habla del ciclo de luz. Provoca el síndrome de Loeffler, dice. Es el ciclo en el que va por el torrente sanguíneo hacia el corazón y hacia los pulmonares. El ciclo de luz se refiere. Normalmente estos parásitos, ¿no? La primera fase evolutiva
tienen su parte de maduración a nivel pulmonar. ¿No? Entramos al ciclo biológico. A ver, pasamos. Ahí. A ver, a todo el grupo. ¿Eso corresponde al ciclo de Ascaris? Porque más adelante he visto uno igualito. ¿Corresponde a Ascaris? Sí. ¿Es lo mismo? ¿A qué parásito corresponde eso? ¿Estrongiloides parece? ¿Ah? Parece que puede ser estrongiloides porque veo dos ciclos. Claro, ese ciclo es de estrongiloides, no es de Ascaris. Ya, no se han percatado o no, pero eso no corresponde a Ascaris. Es por ello que no han tenido una buena explicación, ¿no? Entonces hay que buscar el ciclo biológico de Ascaris, ¿no? Que lo vamos a ver ahora en la práctica. Normalmente el ciclo biológico de Ascaris, como ustedes ven, es, en la parte clínica es muy similar, porque también en estrongiloides vamos a observar patología a nivel pulmonar y patología a nivel digestivo, ¿no? Entonces vamos a ver por qué. Porque hay nematodes que forman parte del síndrome de Loeffler, ¿ya? Y ciclo de luz, pero otros no. Ya, no todos tienen esa característica. Entonces, ¿qué es lo que sucede con Ascaris? Normalmente, si un paciente en la selva se infecta con el huevo larvado, que es la fase infectante, ¿no? Lo ingiere por mecanismo X que lo ha ingerido, ¿no? Las larvas pasan por 3 estadios. ¿Cuáles son? L1, L2 y L3, ¿no? Cuando nosotros o el paciente ingiere el huevo larvado, a nivel intestinal se libera la primera fase larvaria, que es la L1. ¿Dónde se va esa L1? ¿Dónde se va esa L1? Al intestino. Ingerimos el huevo de Ascaris, ¿no? En el estómago, el intestino, se libera la larva L1. ¿Y dónde se va esa larva? ¿Ah? Claro, atraviesa la pared intestinal y vía sanguínea se va hasta los pulmones, ¿no? Para madurar. En los pulmones va a madurar, va a pasar por estadios de L2 y L3, que viene a ser la larva madura. En ese proceso de maduración de la larva es que el paciente comienza a hacer el cuadro pulmonar, es decir, el síndrome de Loeffler, ¿no? Con tos, expectoración, hemoptisis, disnea, sangre, etcétera, fiebre y todo lo demás. Al momento de expectorar, ¿no? Al momento de expectorar, hay muchos pacientes que van a eliminar de repente la secreción respiratoria, pero otros no. ¿Qué va a suceder con ellos? Se los van a pasar, ¿no? En ese proceso de expectoración, ¿no? De la secreción respiratoria, que pasa de las vías pulmonares a la vía digestiva, ese lapso es lo que se conoce como ciclo de luz. Esa transición de la vía respiratoria a la vía digestiva es lo que se conoce como ciclo de luz. Una vez que esa larva L3 llega al intestino, por supuesto que no va a ser una, van a ser varias, se van a diferenciar en hembras y machos, es decir, en el intestino. ¿En qué intestino? ¿Grueso o delgado? Delgado, ¿no? Delgado. Se van a diferenciar en hembras y machos y van a comenzar a hacer, ¿qué cosa recién? La otra patología a nivel intestinal, ¿no? De acuerdo a la población de Ascaris que haya, ¿no? Va a comenzar, ¿no? En este caso la hembra copula con el macho, comienza con la bipostura, ¿no? Eliminando los huevos. Y estos huevos, para que completen su ciclo, tienen que caer en suelos húmedos, ¿no? Muchas veces, ¿no? A nivel intestinal o a nivel digestivo, ¿qué es lo que sucede cuando hay una sobrepoblación masiva a nivel intestinal? ¿Cuál es la forma más grave que puede causar esta parasitosis? A nivel intestinal, la obstrucción intestinal, ¿no? Obstrucción intestinal. Y para ello, ¿qué cosa se requiere? Se requiere en este caso ya intervenir de manera quirúrgica, ¿no? Es decir, cirugía. Ahora, el tratamiento es muy importante para estas parasitosis. ¿Por qué? Porque dentro de las generalidades tenemos que ver, hemos visto todos los nematodes, ¿no?
En alguno de ellos hemos visto que tiene órgano de fijación. ¿No? ¿Tienen órgano de fijación? Como los éstoles, que tienen ventosa y ganchos. Entonces, ¿cómo es que se mantienen en la luz intestinal? Recuerden que nuestro sistema digestivo está en constante movimiento, ¿no? Entonces, ¿cómo es que se mantienen en la luz intestinal? ¿De qué están provistos estos nematodes? Porque si no se saldría, pues, ¿no? Con la materia fecal. Pero sin embargo se mantienen en la luz intestinal. ¿Qué cosa tienen? ¿Con qué cuentan? Cuentan con paquetes musculares más desarrollados que cualquiera de los otros organismos. Entonces, ese paquete muscular que está a lo largo del soma del parásito, ¿no? Hace que se mantenga, ¿no? En la luz intestinal, evitando lo que es en este caso el movimiento intestinal, ¿no? Es decir, evitar que sea expulsado hacia la parte externa, ¿ya? Porque no tienen órganos de fijación. Entonces, cuando vemos ahí el caso, tenemos un caso de obstrucción intestinal, cuando hay un paciente, ¿no? De hecho que tenemos que ver en el diagnóstico de esta parasitosis, tenemos que ver bastante sobre los antecedentes epidemiológicos del paciente, ¿no? Como le digo, no hay para hacer un diagnóstico diferencial. Si usted diagnostica a un paciente con ascariasis acá en la costa, ¿no? Entonces, o si usted no sabe de dónde proviene, entonces hay que indagar, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el tratamiento, ¿no? ¿Cuál es el tratamiento para estos nematodes? Albendazol o mebendazol. ¿Dónde creen ustedes que actúan estos medicamentos en el parásito? ¿Le produce flacidez? ¿Por qué? Por la musculatura, por el paquete muscular. Claro, el principio activo de estos medicamentos actúa en el paquete muscular que tienen los nematodes. Entonces, ¿qué sucede? Es lo mismo que nosotros, cuando no tenemos fuerza muscular, estamos flácidos, ¿no? Lo mismo el paquete muscular que estos presentan y se vuelven flácidos y por tanto el peristaltismo intestinal los elimina, ¿no? Pero cuando hay una sobrepoblación, retrocede, cuando hay una sobrepoblación de ascaris, ¿no? ¿Qué sucedería con el paciente si nosotros le administramos mebendazol al albendazol? Nada, es lo contrario. Causa lo contrario, creo. ¿Qué le vamos a provocar? ¿Ah? Vamos a agravar su cuadro de obstrucción. ¿Por qué? Porque al perder fuerza, estos nematodes van a ser llevados por el movimiento intestinal y en los divertículos del intestino se van a atorar, se van a saturar. Y vamos a tener un paciente con cuadro de obstrucción mucho más grave de lo que vino, ¿no? Y de inmediato van a tener que intervenir. Entonces hay que evaluar primero, ¿no? Con ecografías, examen por imagen, bueno, qué sé yo, todos los medios que ustedes se puedan valer para poder realizar un buen diagnóstico para ascariasis. Si vemos que la población es mínima, entonces le podemos administrar el albendazol o mebendazol y fácilmente pueden salir. Pero si vemos que es masiva, vamos a agravar la situación del paciente. Tenemos que ver eso. Siguiente. Bien, la parte preventiva, no en este caso en las zonas tropicales hay que trabajar bastante en lo que es la buena disposición de la materia fecal, ¿no? Por ejemplo, en la selva, muchas de las comunidades no cuentan con baños ni con letrinas. ¿A dónde defecan? Ahí en el campo, ¿no? Atrás de los árboles, las charcas, bueno, por ahí, y contaminan todo. Y es fácil que encontremos entonces en la selva pacientes con cuadros de escariasis, muciniasis, ¿no? Etc. ¿Ya? Muy bien, seguimos. Tenemos lo que es la trichuriasis, ¿no? También se le conoce como tricocefalosis. La característica en este caso es igual, ¿no? Hembra más grande que el macho con el extremo posterior curvo. Ahora, este nematode también es endémico de zonas tropicales. Forma parte del grupo de los geohelmintos, pero no del grupo de nematodes que causan el síndrome de Loeffler, ¿no? O que hacen el ciclo de luz. ¿Por qué? Porque su ciclo biológico es simple, ¿no? O sea, se contamina, se infecta uno con el huevo larvado, ¿no? Y pasa directo al intestino, se diferencia en hembras y machos, ¿no? Y el ciclo continúa. ¿Ya? Entonces, pero ¿dónde radica la importancia de esta parasitosis? Porque estos parásitos viven ¿a dónde? En el intestino delgado, grueso. intestino grueso, ¿no? En el intestino grueso.
¿ya? ¿Y se alimentan de qué? Se alimentan de... ¿De qué se alimentan estos? ¿Ah, nutrientes? De la misma De la sangre, pues, se alimentan de la sangre del paciente. Si se alimentan de la sangre, clínicamente, ¿cómo van a ver ustedes a un paciente? Anémico. Sí. Esa es la clínica que ustedes van a ver en el paciente, aparte del problema intestinal que va a presentar. ¿Por qué? Porque uno de los problemas intestinales que presenta esta parasitosis es un cuadro de disentería, ¿no? Un cuadro disentérico. Es decir, que el paciente presenta, ¿no?, sensación de ir al baño, tiene empujo, tenemos, meteorismo, etcétera, y todo lo demás, ¿no? Y a consecuencia de ello, ¿qué cosa va a generar en el niño, en el paciente infectado? Un cuadro. ¿Qué va a suceder de tanto empujar el paciente a ir al baño y no hacer nada? ¿Qué va a generar? Va a generar un cuadro de prolapso rectal, ¿no? Es decir, así como ven ahí en el extremo, ¿no? En la parte del recto va a salir hacia la parte externa, ¿no? Y eso necesita intervención médica y por ende, como se ha expuesto, entonces que también, aparte del tratamiento antiparasitario, hay que administrar también un tratamiento antibacteriano porque se ha expuesto. Es decir, el medicamento que se utiliza es el ciclometrazol, ¿ya? Retrocedemos, ahí vemos bueno, los huevos son característicos. El ciclo biológico, ya, es el ciclo biológico pasa. No es un ciclo biológico simple, ¿no? Se infecta con el huevo larvado, es la forma infectante, pasa directo al intestino, ¿no? Se va al intestino grueso y la parte delgada de estos nematodes son los que se van a introducir en los pliegues del intestino grueso, ¿no? Entonces ahí se van a alimentar, ¿no? Van a morder el tejido mucoso y se van a alimentar de sal. Ahí seguimos. ¿Qué hemos hablado? El diagnóstico, ¿no?, los tipos de huevos que vamos a encontrar. Ya, seguimos. La prevención y tratamiento. El tratamiento es igual. ¿Sigue? El enterrador vermicularis, a excepción de los otros nematodes, este enterrador vermicularis es cosmopolita, ¿no? Es decir, no requiere de climas tropicales, no lo vamos a encontrar en cualquier tipo de clima, ¿no? En costa, sierra, selva y otros climas. Y es una de las parasitosis que tiene mayor incidencia y prevalencia debido a la fácil diseminación de los huevecillos. Sus huevecillos son muy lábiles, ¿no? Es por ello que también hablaban de que puede infectarse vía respiratoria. ¿Por qué? Porque podemos inhalar los huevecillos que están en el ambiente cuando entran a la habitación de un paciente infectado con enterobium. Generalmente, si revisamos la literatura, vamos a encontrar la casuística más elevada en niños, ¿no?, que se encuentran en etapa de edad escolar, porque son ellos los que no miden las consecuencias, son los que se rascan, ¿no?, se rascan con las uñas, con los dedos y todo lo que tocan esparcen en los huevecillos. Es una de las parasitosis, ¿no?, cuyo factor predisponente es el hacinamiento. ¿Qué cosa quiere decir? Vivienda donde vamos a encontrar más de una familia, dos familias, y el tratamiento por ende solamente para esta parasitosis tiende a ser, ¿no?, a nivel familiar y con controles permanentes, porque los huevecillos se esparcen por todo espacio de la habitación. Antes de administrar tratamiento para esta parasitosis, se debe hacer una limpieza general, ¿no?, desinfectar camas, ropa de cama, piso, juguete, todo lo demás que esté en contacto con el niño o con el paciente infectado, ¿no? Y luego un control posterior, ¿no?, es decir, después de la primera dosis o primera toma del medicamento, hay que volver a controlar, ¿no?, con una dosis más para erradicar esta parasitosis. ¿Qué vemos de peculiar en este parásito de su morfología? Eso es lo mismo, ¿no? Estos gusanitos, ¿no?, son pequeños, ¿no? Aparte de tener la morfología de todos los nematodos, tienen en la parte anterior lo que es la aleta cefálica o aleta cervical, ¿no? Eso lo va a diferir de los otros nematodos. ¿Ya? A nivel intestinal, ¿no?, este parásito causa pues en el niño lo que es, más que todo, está relacionado con la sensación, aparte del cuadro de nutrición que puede causar,
está relacionado con el cuadro de irritabilidad que puede causar en el paciente, ¿no? Como estos parásitos se mueven durante la noche, en este caso la hembra, para poder migrar hacia la zona perianal, toda la noche se mueve, entonces los niños están intranquilos y como consecuencia de ello le trae pues lo que es el bruxismo, ¿no? Ya saben lo que es el bruxismo, ¿no? Cuando rechinan los dientes, ¿no? Entonces, normalmente los niños cuando se levantan, ¿no? Se despiertan intranquilos, van al colegio todos irritados, con sueño, hay bajo rendimiento escolar. La consecuencia de la enterobiasis es eso, ¿ya? Aparte, ¿no?, de que los niños en este caso generalmente que tienen cuadro de infección por esta parasitosis tienden a practicar lo que es la micofagia, ¿no? ¿Cuántos niños habrán visto, adultos también, que tienden a estar mordiéndose las uñas, ¿no? Entonces, es una de las formas o mecanismos de transmisión de esta parasitosis, porque los niños o los adultos que se tienden a rascar la zona afectada, entonces fácilmente tienden a autoinfectarse, y es un problema que no se puede erradicar así nomás. ¿Seguimos? Bien, en la enterobiasis también tenemos que ver el tema, ¿no?, de la infección en las niñas. Cuando las hembras migran a la zona perianal, ¿no?, muchas de las hembras retornan nuevamente, ¿no? Pero sin embargo, muchas de estas hembras, en vez de retornar por la zona del recto, migran a la zona vaginal, ¿ya? Entonces ya no solamente vamos a encontrar en niñas, ¿no?, estamos hablando de niñas, no vamos a encontrar solamente una niña ya con cuadro de enterobiasis, sino vamos a encontrar una niña con cuadro de leucorrea, consecuencia de una parasitosis. Y tenemos que saber diferenciar un cuadro de leucorrea por parásito, un cuadro de leucorrea bacteriano, un cuadro de leucorrea por micosis o otra índole, ¿no? Entonces tenemos que hacer un diagnóstico diferencial, ¿no?, por cualquiera de las formas, ¿ya? Entonces, para hasta nosotros poder evidenciar que se trata en este caso de una enterobiasis. Bueno, son los huevecillos de enterobius, creo que tiene dos caras, una convexa y una cóncava, y es fácil de poder reconocerlo, ¿no? Seguimos a ver. Seguimos. Seguimos. Ya, acá sí se tranquilo, es el mismo ciclo que está anterior, ¿no?, que estábamos viendo. En el caso del tronquiloide tiene su ciclo biológico, tiene dos formas. Uno, que se da dentro de la mucosa intestinal, del intestino delgado, que genera cuadros de autoinfección permanente, ¿no? Y otro que tiene forma de vida libre, ¿ya? Es igual que el ascaris, igual que las uncinarias, ¿no? Porque también su ciclo, parte de su ciclo, lo desarrolla a nivel pulmonar, ¿no? Es decir, causa lo que es el síndrome de Loeffler, hace el ciclo de luz, ¿no? Es igual. Entonces, cuando el paciente, ¿no?, en este caso, se infecta con la larva filariforme, acá ya no vamos a encontrar fase infectante de huevo, sino la larva filariforme. Esta larva filariforme, ¿cómo ingresa? ¿Cuál es el mecanismo de transmisión? ¿Vía oral? ¿Cómo ingresa la larva filariforme? Vía percutánea, ¿no? Es decir, ingresa por la piel, ¿no? Ingresa por la piel, generalmente de los pies. Ingresa por la piel y vía sanguínea es llevado ¿hasta dónde? ¿Hasta dónde llega primero? Hasta los pulmones, ¿no? Hasta los pulmones. Ahí va a pasar por el estadio de L2, L3, madura, ¿no? Causan el síndrome de Loeffler, realizan el ciclo de luz, llegan al intestino delgado, ¿no? En la mucosa del intestino delgado, ¿no?, se aloja lo que es, se desarrolla, pero llega a desarrollarse a una hembra partenogenética, es decir, a una hembra que se autofecunda, ¿no? No necesita del macho para fecundarse. Se autofecunda, esta hembra pone sus huevecillos, eso que está en azul, todo eso que está en azul ocurre dentro de la mucosa del intestino delgado, ¿ya? La hembra se autofecunda, coloca los huevecillos, ¿no? Esos huevecillos que sale la primera fase larvaria. ¿Cómo se llama? Larva
raptitoide, ¿no? Larva raptitoide, lo van a encontrar como larva raptitiforme o larva raptitoidea, también lo van a encontrar en la literatura, ¿ya? Dentro de la mucosa intestinal, esta larva raptitoide, ¿a qué se va a diferenciar? A larva filariforme. Esa larva filariforme vuelve a introducirse en el tejido mucoso y nuevamente el ciclo se repite y se da un cuadro de autoinfección. Las larvas raptitoides que eclosionan en los huevos, ¿ya? No todas se van a diferenciar en filariforme, porque muchas de ellas son arrastradas por las heces, ¿no? Y salen a nivel de las heces hacia la parte externa. Cuando caen al suelo, como ustedes ven ahí debajo del perro, ¿no? Cuando cae la larva raptitoide, o de inmediato se vuelve larva filariforme, la primera flecha que ustedes ven pegada al perro, ¿no? De inmediato se diferencia la larva filariforme y se vuelve infectante. O en todo caso, se diferencian en hembras y machos, como ven ahí, ¿no? Es decir, en el suelo, en la tierra, ¿no? Ponen sus huevecillos, sale la larva raptitoide y en ese caso encontramos luego la larva filariforme, ¿no? Y el ciclo se continúa. ¿Ya? Bien, en el caso de la estrongiloidiasis, ¿no? Aparte de la patología pulmonar, que puede dar, también da lo que es la patología intestinal, ¿no? Con el cuadro clínico que ya hemos visto. A ver, sigue. La manifestación clínica que se pueden presentar no es de asintomática hasta muy leve, ¿no? En este caso los síntomas pulmonares son claros, ¿no? Y los síntomas intestinales sí, en este caso pueden deberse, ¿no? a la frecuencia de infección que se pueda generar en el paciente. Ahora, normalmente dentro del ciclo evolutivo vamos a encontrar lo que es la larva raptitoide y la larva filariforme en un ciclo normal, ¿no? Pero ¿qué sucede si la larva filariforme ingresa por la piel y en vez de ir vía sanguínea se queda debajo del tejido subcutáneo? ¿Ah? Entonces encontramos una larva patógena, ¿no? Que recibe el nombre de larva Burre, ¿no? Entonces la larva patógena de estrongiloides se llama larva Burre, ¿ya? Seguimos. Tenemos la manifestación clínica también por cuadro de estrongiloides, que generalmente va a estar asociado, no con cuadro de hipersensibilidad, más que todo eso, ¿ya? Siempre vamos a encontrar cuadros de eosinofilia, eso es característico para esta parasitosis. ¿Seguimos? El diagnóstico se hace reconociendo la larva raptitoide, ¿no? Que podamos encontrar en las heces colectadas del paciente. No vamos a encontrar los huevecillos, sino vamos a encontrar la larva raptitoide. El tratamiento, a diferencia de los otros nematodes, acá el tratamiento se puede adicionar lo que es ivermectina, ¿no? A diferencia de los otros nematodes, ¿ya? ¿Seguimos? Bien, este grupo de uncinarias, de manera general, así como la Taenia sp agrupa dos especies, que es la Taenia solo y Taenia satinata, acá en el grupo de uncinarias encontramos también dos especies, que es el Ancylostoma duodenale y el Decatur americano, ¿no? Ambas especies se encuentran a nivel del intestino delgado y está asociado en los pacientes con los cuadros de anemia. Al igual que el estrongiloides, esta parasitosis también tiene larvas raptitoides y también tiene larvas filariformes. ¿Qué vamos a encontrar de peculiar en el aparato bucal de estas especies? Que tienen un aparato bucal más desarrollado que las otras especies de nematodos, ¿no? Para el caso de Ancylostoma está provisto, ¿no? de pequeños dientes entre comillas, y para el caso de Decatur unas placas o láminas cortantes que le permitan no fijarse en la mucosa del intestino delgado, sino morder la mucosa para poder alimentarse de sangre, porque ellos se alimentan de sangre, ¿ya? Igual que el trichuri. Entonces esa va a ser una de las características, y por ende al alimentarse de sangre va a causar diferentes tipos de anemia, una anemia microcítica, macrocítica o ferropénica en el paciente, no por la deficiencia de sangre que va a causar, o de hierro que va a causar en el paciente. Ahora, para el tema del diagnóstico, como vemos nosotros los huevecillos, para ambas especies es igual, ¿no? Los huevecillos no tienen diferencia, ¿ya? Entonces, si no tienen diferencia, entonces si nosotros llegamos a observar los huevecillos de uncinaria, ¿cuál sería el diagnóstico? Como cuando observamos los huevos de Taenia, ¿no? ¿Qué decimos? Huevos
de entre Solen y Saginata. Tenia SP, ¿no es cierto? Entonces acá decimos simplemente huevo ¿de qué? De uncinaria, ¿no? Huevo, se supone que el médico ya debe de saber, ¿no? Cuáles son los nematodes que están en este grupo de uncinaria. ¿Quién le va a ir a dar clase en ese momento? ¿No? Ya debe de saber, ¿no? Cuáles son los dos nematodes que corresponden a este grupo y qué medicamento le tengo que decirlo en ese momento. Tendrá que googlear y buscar, pues, ¿no? ¿Quiénes están ahí? ¿No? Entonces, en el desarrollo de estas especies también encontramos lo mismo, ¿no? Una larva ratitoide, que es la inmaduro, porque en este caso, los huevecillos de uncinaria sí caen a la tierra, ¿no? Los huevos se embrionan en la tierra, maduran en la tierra y sale la larva ratitoide o larva inmadura. En el suelo se van a diferenciar en larva filariforme. Y ahí va a estar la fase insertante, por ello que el mecanismo de transmisión es estar en contacto con estas tierras contaminadas, ¿no? Porque ingresan vía percutánea. Sucede igual que la estrongiloidiasis, ¿no? Normalmente la larva filariforme debería de migrar vía sanguínea a los pulmones, pero también a veces tiende a quedarse debajo del tejido subcutáneo, ¿no? En este caso tenemos una larva patógena. ¿Qué nombre recibe? La larva curre. ¿Cómo se llama curre? ¿Ah? ¿Qué nombre recibe? Larva migrans cutánea, ¿no? Larva migrans cutánea. Para el caso de uncinaria se denomina larva migrans cutánea. Larva curre solamente es para el caso de estrongiloides. ¿Seguimos? Ahí vemos el ciclo biológico, ¿no? Es un ciclo biológico muy parecido al estrongiloides, ¿no? Solo que en este caso se da a nivel pulmonar y digestivo. Una de las formas, si nosotros revisamos, vamos a encontrar un paciente con un cuadro de anemia severo. Eso sí, causa un cuadro de anemia muy severo. En la literatura se nos menciona que se conoce como anemia del minero, ¿no? Así también lo van a encontrar, o la característica o el tipo de anemia que pueda generar en el paciente. ¿Seguimos? Doctor, una pregunta, dice que tiene que andar descalzo para que pueda conocer con ese parásito. ¿Cómo? Tiene que andarse descalzo, ¿no? O sea, en los suelos que están que tienen estos parásitos. Que están infestados. En la selva, por ejemplo en las zonas tropicales, donde defecan y caen los huevecillos, ahí tienden a madurar los huevos. Entonces, si tú vas descalzo, fácil te vas a infectar, ¿no? Vemos ahí, por ejemplo, en la parte superior a nivel de ¿no? Una de las puertas de entrada, pero también vemos que se puede quedar por debajo del tejido subcutáneo. Entonces vemos ahí un ejemplo de lo que es una larva migrans cutánea. Aparte tenemos la afección a nivel pulmonar, aparte tenemos la afección a nivel hemático, porque ya hemos explicado que puede causar anemia, y también vamos a encontrar, ¿no?, lo que es problema a nivel gastrointestinal por el problema de malabsorción. Son los cuadros o síntomas que se pueden presentar en el paciente. Hay que diferenciar entre síntomas clínicos directos, daño mecánico directo, ¿no? Tenemos que diferenciar en cada una de estas parasitosis. Siguiente. Ya nos pasamos por la hora, ¿no? Nos pasamos, ¿no? Bueno, el diagnóstico también es muy parecido. Seguimos. ¿Qué más hay? Y la prevención, que es muy parecido para todos. Bien, jóvenes, ahí vamos a reforzar en la